Pues llegamos a la 1:30, tiempo ahora en el que el Banco Central Europeo va a presentar las actas de la que fue su última reunión de política monetaria, pendientes por tanto de cómo lo reciba el mercado, los detalles sobre esa última decisión. Un euro que aguarda esta cita en 1,0476 en medio de la que es la referencia clave a esta hora que estamos esperando. Un escenario que llega además después de que desde la última reunión haya miembros del Consejo de Gobierno que lo que han tratado de trasladar es la necesidad de llevar a cabo cautela en próximos recortes de tipos de interés a la hora de medir y esperar lo que va a ser a partir de ahora la evolución de la economía en la eurozona. A esta hora las actas se publican y señala precisamente cómo la señora Schnabel señalaba que esa evolución de los mercados financieros de la eurozona se había revertido desde la anterior reunión del Consejo de Gobierno celebrado los días 11 y 12 de diciembre. La comparativa entre la última reunión del año y la primera, con el cambio además y la huella de la victoria de Donald Trump en las elecciones de Estados Unidos y su traslado a los rendimientos de los bonos y los precios de las acciones. Sin embargo, apuntaba Schnabel, y lo recogen las actas, que tanto los rendimientos libres de riesgo como los precios de los activos habían aumentado sustancialmente y habían compensado con creces sus descensos anteriores. Perspectivas macroeconómicas internas, decía por tanto, menos sombrías y un aumento de las perspectivas de inflación del mercado en la eurozona debido al aumento de los precios de la energía que habían llevado a los inversores a esperar que el BCE procediera a una senda de flexibilización más gradual de los tipos de interés. Con todo subraya la recuperación del apetito por el riesgo en la eurozona, que había respaldado los precios de las acciones y los bonos y había contenido los diferenciales de los bonos soberanos. En este escenario ha señalado cómo en el periodo previo a las elecciones estadounidenses y en el periodo justo posterior, los swap a 10 años de los bonos del Tesoro estadounidense y de la eurozona habían divergido, se habían disociado, lo que refleja las expectativas de una creciente divergencia macroeconómica a ambos lados del Atlántico. Sin embargo, apunta como desde la reunión de diciembre los tipos de interés a largo plazo habían aumentado notablemente tanto en la eurozona como en Estados Unidos. Una evaluación de los factores que impulsaban los tipos a largo plazo en la eurozona mostraba que tanto los factores internos como los estadounidenses impulsaban los rendimientos al alza. En cuanto a los factores internos, esa política más restrictiva prevista por el BCE y unas perspectivas macro menos sombrías habían importado incluso más que las repercusiones en Estados Unidos, y entre estos factores se encontraba una reducción de los riesgos percibidos a la baja para el crecimiento económico derivado de los aranceles y de un índice de gerente de compra, esos indicadores adelantados del PMI preliminar de la eurozona más fuerte de lo previsto, mirando precisamente a ese escenario. En cuanto a lo que habla esas actas y mirando precisamente, dice que la combinación de unas perspectivas macroeconómicas menos sombrías y unas presiones más fuertes sobre los precios han llevado a los mercados a reevaluar la trayectoria prevista de la política monetaria del BCE, y los precios del mercado sugieren expectativas de un ciclo de flexibilización más gradual, con un tipo de terminal más alto, lo que descartaba la posibilidad de un recorte superior a 25 puntos básicos en cualquiera de las próximas reuniones, anclándose por tanto al movimiento tradicional del cuartillo de punto. En general, el tamaño de los recortes previstos en el tipo de facilidad de depósito en 2025 había disminuido en alrededor de 40 puntos básicos y el tipo de fin de año se estima actualmente en el 2,08%. Las expectativas del mercado para 2025 se situaron por encima de las expectativas medianas en esa encuesta de analistas monetarios. Subraya en cuanto a lo que está siendo las expectativas, como el proceso de desinflación está bien encaminado, apuntando que se espera que la inflación se mantenga por encima del objetivo en el corto plazo y apuntando precisamente la confianza en una convergencia oportuna y sostenida que ha aumentado. Importante, como los altos niveles de incertidumbre, los persistentes riesgos al alza para los precios de la energía y los alimentos, un mercado laboral sólido y los altos aumentos salariales negociados
colegiados instan a la cautela, de nuevo movimiento a esa cautela que están señalando precisamente en el escenario, y con ese llamamiento de Alain en esas actas de cómo la inflación general había aumentado al 2,4% en diciembre frente al 2,2% de noviembre. Recuerden que no recoge el 2,5% de este mes. Apuntan esas minutas, esas actas del Banco Central Europeo, que las perspectivas siguen dependiendo en gran medida de la evaluación de la inflación de los servicios, posibles medidas futuras también de la administración estadounidense que podrían conducir a una desaceleración económica mundial en referencia, incluyendo esas políticas y esas prácticas arancelarias prometidas por Donald Trump y que se iban dibujando precisamente en el escenario. Importante también lo que señala, mirando cómo los precios del petróleo y del gas hasta ahora no sugieren un cambio importante respecto a la línea base en las proyecciones iniciadas, y apuntando como es relativamente seguro hacer la evaluación de que la política monetaria sigue siendo restrictiva a estos niveles. Los riesgos para las perspectivas de inflación se ven a doble cara. De cara a futuro podría haber razones para creer que tanto la inflación de servicios como el crecimiento de los salarios se desaceleraría en línea con el escenario base, y se observa que tampoco se puede descartar una inflación inferior a la esperada en un escenario donde además preocupa ese escenario de desaceleración económica. Es un escenario en el que además va apuntando precisamente como la lectura en la página energética. Los precios del gas eran más de un 60% más altos que en 2024, porque la temperatura media del invierno había sido muy suave, mientras que este invierno estaba siendo más frío. Un escenario en el que, sin lugar a dudas, la lectura también incluye el impacto del entorno exterior. Dice que es probable que la incertidumbre geopolítica y en materia de política comercial, y ahí mirando ese impacto de la política estadounidense, siga pesando sobre la economía de la eurozona y no se espera que se reduzca en el futuro más próximo. Señala que si la incertidumbre se mantiene alta durante un periodo largo, sería diferente si es más corto. Por lo tanto, es poco probable que la recuperación económica reciba apoyo de la inversión durante algún tiempo. De hecho, y ahí ponen el acento, excluyendo a Irlanda, la inversión empresarial en la eurozona se ha estado contrayendo recientemente y no hay señales de recuperación. Importante observación sobre esas políticas monetarias y fiscales para permitir que la economía vuelva a su anterior senda de crecimiento, y señalando que las políticas económicas tienen como objetivo precisamente impulsar el de buscar la estabilidad de la economía y estabilizar, que a veces requiere un largo tiempo. Importante también de cara a cómo reiteran que las políticas fiscales y estructurales deben hacer que la economía, y ahí de nuevo vuelven a mirar en el talón de Aquiles, sea más productiva, competitiva y resiliente, y aplaudiendo lo que ha sido la brújula de competitividad de la Comisión Europea. Es el escenario en el que además subrayan esa cautela sobre el tamaño y el ritmo de los recortes, ya que las tasas están cerca de ser neutrales. Son unas actas que resumen lo que fue el último encuentro del Banco Central Europeo, y también señalando que la transmisión de la política monetaria, la dinámica reciente del crédito muestra que la transmisión de la política monetaria se está funcionando. Con todo esto, tenemos que trasladarnos hasta ahora a hablar